Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velesber y en estos momentos nos encontramos en el bufete ESIJA SBGB, lo dije bien, Jaime, Muy bien. ¿sí? Con el licenciado Jaime Sanabria, especialista en Derecho Laboral y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ti por la invitación. Y estamos con el tema en caliente, que es el del coronavirus. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud en el día de ayer declaró una pandemia. Han habido 4.000 muertes en total. En Puerto Rico hay unos 16 casos sospechosos. Se han asignado unos 6 millones federales a la jurisdicción de Puerto Rico para enfrentar esta pandemia. En los Estados Unidos ya hay 31 muertes por el coronavirus. Y tuvimos en Puerto Rico también el caso de un panameño que estuvo de vacaciones y fue al Día Nacional de la Salsa. Y bueno, pues esto ha traído a los medios de comunicación mucha preocupación, ¿verdad?, acerca de las medidas que se tienen que tomar en lugares donde hay muchas personas, pero no tan solo en las multitudes de los eventos grandes, sino en los centros de trabajo también. Hablando de centros de trabajo y de cancelaciones, en el día de hoy también se anunció que se cancelaron, el presidente Donald Trump canceló los vuelos desde Europa, la NBA también canceló la temporada hasta nuevo aviso y ahorita, hace unos minutos, el Capitolio de los Estados Unidos cerró. Así que, ¿cuáles son las responsabilidades de los patronos, verdad, que tienen gente en las oficinas? Ese marco regulatorio, ¿cuál es, Jaime? Sí, cómo no. Pues primero que todo patrono, y tomando en consideración lo que pasó en el Día Nacional de la Salsa, imagínate, allá había muchas personas y empleados que estaban en todas esas filas que ahora tienen que estar en cuarentena. Si un patrono en Puerto Rico observa que tiene un empleado que exhibe los síntomas, ¿verdad?, ya sea por tos, fiebre alta, o lo ve con síntomas similares a una neumonía, el patrón está en todo su derecho de pedirle al empleado que se retire del área de trabajo e incluso le puede decir al empleado que visite un médico y le brinde una certificación médica. Más importante todavía, le puede decir al empleado que se haga la prueba para el coronavirus. Antes de enviarlo a la casa, el patrono también puede preguntarle al empleado con qué otros compañeros de trabajo o personal ha interactuado. Una vez el patrono tenga la lista de esos empleados, pues también debe colocar a los empleados en cuarentena, o sea, en descanso de 2 a 14 días para asegurarse que ninguno de ellos contagie a otros. En términos de marco regulatorio, ¿es que esto Sí. es algo que debe hacer el patrono o es que Sí. está obligado? Acuérdate, y es tu pregunta original, ¿verdad? En Puerto Rico hay una serie de legislaciones, tanto federales como estatales, incluyendo nuestra Constitución, que requieren que todo patrono provea a todos sus empleados un ambiente de trabajo seguro y saludable. Estamos hablando de las leyes federales que se conoce como OSHA, por ejemplo, el Occupational Safety Health Act. También está en la Constitución de Puerto Rico. Estamos hablando de la contraparte de OSHA, que se llama Puerto Rico OSHA, o le llaman ochita también coloquialmente. Así que esa ley que requiere que todo patrono proteja a sus empleados es la que le requiere al patrono que haga lo que te acabo de mencionar. Y entonces si se dice, bueno, pero es que nosotros sí tenemos protocolo de cuando hay brote de conjuntivitis o influenza, no sé qué, pero esto del coronavirus, esto es nuevo, esto no se sabe, hasta dónde se puede amparar un patrono de conocer o no conocer, ¿verdad?, las medidas que sí tiene que tomar y de manera oportuna con los empleados. Bueno, el patrono tiene que seguir el mismo protocolo que sigue para otro tipo de casos, ¿verdad? O epidemias o pandemias, ¿verdad? Y obviamente esas leyes, como le digo, le imponen una responsabilidad al patrono de actuar. No solo quedarse pasivo y que el empleado vaya donde él, sino actuarse proactivo y al tomar las medidas de las que hemos hablado, entre otras que vamos a discutir. Y entonces, por ejemplo, no cerró mi empresa, nosotros damos servicio, yo tengo que seguir trabajando empleado, pero y esas personas de público general que entran por la puerta, que me podrían exponer a mí como empleado, ¿verdad? ¿Qué derecho les asiste al empleado para entonces también ir al patrón y decirle, oye, mira, yo no me siento seguro atendiendo al público en Sí, general? el patrono con respecto al público que lo visita tiene que tomar una serie de medidas, ya sea cancelando reuniones o solicitando a las personas que van a querer tener reuniones que se hagan a través de medios digitales, Skype, Zoom u otras vías, ¿verdad? O incluso por teléfono, videoconferencia. Son series de medidas, ¿verdad? Nadie se esperaba, yo creo, esta propagación tan rápida de este virus. Así que yo creo que ha cogido a mucha gente desprevenida, pero ciertamente cada patrono tiene su realidad individual.
No todos van a tener la facilidad de videoconferencia. Para aquellos que no lo tengan, a lo mejor pueden hacer llamadas por celular, Llamadas telefónicas, regulares. o recalendarizar Incluso, reuniones meses más tarde cuando esto se solucione. es increíble, pero la misma rama judicial también anunció en el día de hoy que estaba dando preferencia al formato de videoconferencia. Y aquellos casos entonces que no se pudieran, pues lo iban a citar de manera escalonada en unos horarios. O sea que hasta la rama judicial también está tomando medidas. Sí. Entonces, primero empezaron hace algunas semanas acá en Puerto Rico en los trabajos a repartir mascarillas. Después se supo que eso no es efectivo, sino que es lavarse las manos al menos 20 segundos y entre lavado de manos, pues el llamado hand sanitizer. También los patronos tienen que procurar que las medidas que tomen tengan cierta efectividad, ¿verdad? Porque, y si dicen, bueno, es que yo hace 2 semanas le di mascarilla y nadie se la pone, ¿eso es un patrono responsable? ¿Podría incurrir en alguna responsabilidad? Bueno, cualquier empleado, cualquier persona pudiese potencialmente reclamar a un patrono que no lo protegió bien. Y todo patrono tiene el deber de ser diligente. Así que una de las cosas que todo patrono debe hacer, primero que todo, es preocuparse por la salud y la vida de sus empleados. Pero además, pues debe circular boletines donde explique la condición, los pasos que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, usar el hand sanitizer o ponerlo accesible en distintos lugares, exhortar a sus empleados a que continuamente se estén lavando las manos. Incluso, si llegase uno de estos empleados del DFE, de Nacional de la Salsa, al centro de trabajo y el patrono sospecha que tiene el virus, o incluso aunque no lo sospeche, es de esos empleados que tiene que estar en cuarentena, el patrono puede incluso contratar una compañía de limpieza profunda o deep cleaning y limpiar las áreas donde estas personas han circulado. Por lo menos para tratar de paliar, ¿verdad? Ese riesgo. Minimizar el riesgo. O minimizarlo. Ok, otra pregunta. Ya llegamos al punto de que vamos a cerrar. Van a haber cierres en Puerto Rico, cierran oficinas, cierran comercios. ¿Qué pasa cuando hay cierre y los empleados se van a la casa? Hay unos que van a poder trabajar y cobrar. Y los que no van a trabajar, pues no van a cobrar. ¿Cómo funciona esto? Como tú bien dices, todo empleado que un patrón envíe a trabajar remotamente desde la casa, si trabaja, tiene derecho a que le paguen por el trabajo que hace. El problema vendría siendo lo que también tú comentas, que es qué pasa cuando el empleado no trabaja. Ahí el patrono va a tener que analizar qué tipo de empleado es, si es exento o no exento. Los empleados no exentos, el patrón le paga por el trabajo que realizan, pero los exentos, eso es un área más gris y hay que analizarlo caso a caso. Si el patrono decide no pagarle, pues entonces también tiene que ocultar a qué licencias de las que el empleado tiene disponibles le cargo esos días que está fuera del trabajo, si a vacaciones, si a enfermedad, si a la licencia del fondo, si a CINOT, entre otras. Esto es un ejercicio serio que tiene que hacer todo patrono. Todo el mundo sabe que le crearía a cualquier patrón un problema de relaciones públicas que decida no pagarle esa salario a sus empleados mientras están en crisis y sobre todo a aquellos empleados que están dispuestos a trabajar y el patrón tiene que hacer como quiera. Así que esto es un ejercicio de análisis que el patrón tiene que hacer con mucho cuidado, tiene que buscar siempre el mejor interés de sus trabajadores y analizar bien las alternativas que tiene disponibles. Pero para que sus empleados puedan trabajar a distancia o remotamente, el patrono también tiene que actualizar sus políticas de trabajo remoto, tiene que establecer unas reglas claras en cuanto a desde dónde van a trabajar los empleados, cómo se va a proteger esa información, qué información de las oficinas de patrono se va a digitalizar, qué medidas de ciberseguridad se van a utilizar para que, por ejemplo, la información de las compañías no se exponga a terceros, si va a haber una prohibición para que esos empleados trabajen desde un McDonald's o desde un Starbucks o desde otro lugar. De igual forma, el patrón tiene que establecer directrices de videoconferencias, cómo van a ser las reuniones, quiénes van a asistir, qué tipo de internet tiene que estar. Incluso se pueden presentar issues de privacy, de privacidad. Por ejemplo, un patrón le puede requerir a un empleado que mientras está trabajando desde el iPad o la computadora tenga su cámara prendida. Y el patrón no tiene acceso a la casa, al interior de la casa del empleado. Se lo puede requerir y el empleado pues podría negarse también o no. Podría levantar que se siente que el derecho a la intimidad puede ser violado. Pero eso es un área gris, ¿verdad? Hasta dónde llega el derecho del patrón en cuanto a eso y en dónde termina. No, nunca se ha presentado en un caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en este contexto, ¿verdad? Sí, pero que podríamos estar viendo controversias noveles sobre esto eso también. es así. Y entonces, lo que sí queda claro es que el empleado no exento que no trabaje, no hay ninguna ley ni marco regulatorio que obligue a un patrón a pagarle a un empleado que no trabajó. Por eso, Eso es así, eso es correcto. esa parte. Y por eso, como nadie quiere que los empleados dejen de trabajar, Amber, pues el patrono, en un acto de buena fe, debe evaluar si le carga ese tiempo a su licencia de vacaciones, si se lo carga la licencia de enfermedad. De hecho, creo que hay legisladores que están a punto de proponer, ¿verdad?, que se cree una licencia especial de unos días para las personas que incluso
no tengan los síntomas, pero deban estar en cuarentena para que se les excuse de sus trabajos, porque ahora mismo hay como unos vacíos o unas ambigüedades legislativas sobre este tema. Así que, pero ciertamente, Amberly, el patrono tiene que ser proactivo desde ya, organizar, ¿verdad? O prepararse para un caso de cierre y decidir qué va a hacer con los empleados que decide suspender temporariamente, como tú sabes también. La ley 80 en Puerto Rico, que es la ley que regula el tema del despido injustificado, define el despido como una suspensión indefinida de 3 meses o más. Pero estamos hablando aquí potencialmente de que las suspensiones van a durar menos que eso. Así que no se va a considerar per se unos despidos, pero eso no significa que el empleado se impacte, su familia se impacte, la economía se impacte. Así que los patronos también tienen una responsabilidad social de mantener la economía, de procurar por el bienestar de sus empleados y su familia. Así que esto son decisiones corporativas que van a tener que analizar y tomar con seriedad. Entonces, pero hay diferentes industrias, hay unas que van a poder, ¿verdad?, sobrevivir esta turbulencia en estos tiempos mejor que otras porque sus empleados sí pueden trabajar a distancia. Pero, por ejemplo, que estábamos hablando fuera del aire, las industrias de servicios. Si no tienen personas o público en general a quien darle servicios y entonces llegan a cerrar, ¿existen seguros entonces donde pueda, pues, si se agotan los días de vacaciones y de enfermedad de esos empleados, ¿verdad? Si hay una merma en horas o una pérdida en horas de trabajo y no tienes el ingreso, pudiesen solicitar los beneficios del desempleo. Ese es empleado. Empleado. Entonces, los patronos. Ajá, sí, y los patronos, por ejemplo. Pues los patronos, si sufren pérdidas, pues entonces van a tener que buscar maneras, ¿verdad?, de ver cómo el servicio que ellos proveen de alguna manera se provee. Si no pueden proveer el servicio, punto, pues el riesgo de pérdida que enfrentan pues es serio y es lo que a mí me preocupa de todo esto. Que ¿verdad? necesitaría legislación con toda probabilidad. Y como tú sabes, hay muchos patronos que tienen pólizas de seguro para lo que llaman los business interruption, ¿verdad? Que eso pues podría ser una solución para ellos, pero es una situación seria y complicada y preocupante. Los patronos que se han obligado, ¿verdad?, de manera de acuerdos, por acuerdos o convenios colectivos, esos ya sí entonces pues se ciñen a lo acordado, ¿verdad? Como tú correctamente indicas. Aunque no hayan trabajado los empleados, sí claro, es lo que se pactó. Si un patrón en Puerto Rico, como tú sabes, Amberly, se propicia y se avala que un patrono y un empleado puedan negociar a través de un contrato sus condiciones y términos de empleo. Ese contrato puede ser un contrato individual, puede ser un convenio colectivo, puede ser una política o manual que el patrono establezca. Si en esos contratos, políticas o el convenio colectivo, el patrono, en este tipo de circunstancias de fuerza mayor o cosas similares o actos de la naturaleza, se obliga, ¿verdad?, a pagar a los empleados durante el tiempo que esté cerrado, pues el patrono tiene que cumplir con su palabra y pagar por el tiempo que la empresa esté cerrada. Así que si se da la situación donde un empleado no exento no tiene trabajo o no puede trabajar, pero el patrono a través de un convenio colectivo se obligó a pagarle durante temporadas así o tiempos así, el patrono tiene la obligación legal de pagarlo, porque si no se expone a una reclamación de incumplimiento contractual. Y ese patrono puede ser el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Podemos pensar en agencias. Cuando hablamos de patrono puede ser tanto el gobierno de Puerto Rico como la empresa privada, como alguna de las 3 ramas, ¿verdad? La rama judicial, la rama legislativa, la rama ejecutiva. Así que esto es algo que aplica a todo patrono en Puerto Rico, todo aquel que pague una remuneración. Bueno, pues está todo cerrándose y cancelándose. Este es el único podcast que sigue en pie y no se ha cancelado. No sé si y no quiere... se cancelará. Exacto. Mira, no sé si quiere aportar algo más, ¿verdad?, sobre el tema. En esta temporada, durante este tiempo, los patronos también tienen que tener mucho cuidado de que en cada decisión que tomen, en cada acto en el que incurran, no discriminar contra los empleados. Y me refiero, por ejemplo, a quizás los patronos pueden tener empleados de origen asiático y piensan que por ser de origen asiático, pues entonces pueden ser portadores del virus. Y entonces le niegan oportunidades de empleo, ya sea de aumento de salario, de trabajo incluso. Es bien importante que el patrono no discrimine, por ejemplo, en este caso por origen nacional. De igual forma, es importante también que los patronos no perciban a los empleados como impedidos. Rápido pueden ver un empleado que tiene tos, que tiene fiebre, y eso le afecta su capacidad para respirar, y es asmático, y entonces si yo le afecto por tener asma, pudiese exponerse a una reclamación de crimen por impedimento. Así que es importante que buscando el mejor de los intereses para sus empleados, no se incurra en actos de discrimen, en actos de represalia o en actos
ilegítimos e injustificados que vayan a afectar al final del día al empleado y también al patrono. Se te quedó un discrimen bien importante, el discrimen por ser salsero. Ah. Porque si fuiste al Día Nacional de la Salsa, ¿verdad? Eso Te pueden es. estar discriminando. Todo patrono que tenga empleados que fueron al Día Nacional de la Salsa tienen el derecho a preguntarle a sus empleados si fueron o no el Día Nacional de la Salsa y se sentaron en las filas que se sentaron. Así que es una pregunta graciosa, pero hay que hacerla. Pero es verdad, ¿no? Y en la portada hoy del Nuevo Día salía la gobernadora diciendo las filas de asientos en las que hacía un llamado para que las personas estuvieran en cuarentena y se quedaron en sus casas. Así que, pues nada, terminamos, ¿verdad? Es una nota jocosa, pero lo que queremos es que conozcan sus derechos, conozcan el marco regulatorio y las responsabilidades del patrono con toda esta crisis del coronavirus. Así que síganos en las redes y hasta la próxima.